Tenía muchas ganas de hacerte una entrevista, Álvaro, la verdad. Cuando me Un contó placer. Lorena que has hecho bastantes proyectos a lo largo de muchas disciplinas, la verdad que me surgió bastante interés, porque bueno, tú empezaste como ingeniero mecánico, estudiaste Industrial, ingeniería sí. mecánica, ¿no? Eso es. En la Carlos III. Sí, en la Carlos III, aquí en Madrid. Vale, vamos a hacer un poco de retrospectiva. Me gustaría conocer un poco cómo empezó todo. ¿Por qué te dio por estudiar ingeniería ¿Cómo mecánica? empezó todo? Yo creo que realmente todo me viene principalmente por mi padre. Al final, mi padre estudió ingeniería industrial. No me viene tanto por el simple hecho de que él estudiara ingeniería industrial, sino porque Ujú. él era una persona que, pues un poco, él lo hacía todo en casa, digamos. Vale. Se rompía una bombilla, él la cambiaba, se rompía el coche, él la cambiaba, y yo siempre le veía ahí y yo metía la nariz y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y luego él siempre me pedía que le ayudara. Yo me encantaba, me encantaba. Yo cogía, me encantaba averiguar cómo funcionaba todo, Vale. qué pasaba, qué había Mm. dentro de cada cosa. Yo los juguetes del McDonald's los destrozaba porque quería ver qué había dentro, quería saber cómo funcionaba el mecanismo. Yo un Muy bien, muy poco bien. esas ganas de saber qué hay detrás de las cosas, cómo funcionan, cómo se mueven, qué mecanismo hay, por qué Mm, pasa esto y por qué mm, pasa lo otro, mm. es lo que al final me llevó a eso, a meterme en algo muy, muy técnico, muy de ingeniería. Muy de Sí. ingeniería. Me parece súper interesante que comentes esto, tío, porque es algo que tenemos en común. Yo, Mm, o sea, también he pasado por una ingeniería y recuerdo, tío, porque yo, o sea, yo nací en Marruecos ujú, y vine aquí a España cuando era bastante pequeño, tenía más o mm, menos 7 8 años. Recuerdo cuando mi padre vino aquí a España, en Marruecos, claro, yo recuerdo mi infancia, tío, que no teníamos casi nada, ¿sabes? No ujú, teníamos casi nada, no tenía juguetes con que mm, jugar. Jugar era literalmente correr descalzo por la calle. ujú. Era nuestra diversión suprema, ¿sabes? Y recuerdo, tío, cuando mi padre me compró mi primer juguete, que encima fue un coche teledirigido Sí. increíble. No jugué con él nada. Lo pillé, lo abrí, tío, dije, ¿qué Sí. cojones hay aquí? ¿Cómo Sí. funciona esto? ¿Sabes? Le quité el motor y tal. Mm, Es que esa tarde me acuerdo, tío, que estuve sudando de tanto estar ahí o sea, con el destornillador. Pero me he fijado que ese tipo de curiosidad es algo que compartimos casi todos los ingenieros sí. y científicos que Ah. de verdad amamos nuestra disciplina y de verdad sentimos pasión por lo que hacemos y por lo que aprendemos. Y, Vale, entonces, y a ti no te pasa, no te cuesta creer que no haya gente que tenga esa curiosidad. a mí me cuesta creer, pero luego cuando aprendes un poco sobre psicología humana y Mm, aprendes un poquito sobre la condición humana y sobre tal, pues te das cuenta de que al principio pues te piensas que todo el mundo debería ser sí, como tú y si no es como tú, pues no tal. Pero luego ya, ya entiendes y totalmente. dices, bueno, es que hay gente que le cuesta más pensar o le cuesta Mm, más tener una mente analítica, más matemática, etcétera. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos eso, nos sí. encanta los números, cómo funcionan las cosas, los Ujú, procesos, el verte un plano y saber que sí, esto está conectado a esto funciona por sí. esto. Vale, yo creo que este podcast va a ser la hostia porque tanto tú como yo compartimos esa pasión, Sí. ¿vale? Y a mí me interesa muchísimo conocer muchos procesos, cómo funcionan, Ujú, especialmente, sobre todo, chicos, los que seáis de aquí de España y de Madrid, vamos a comentar muchas cosas de proyectos y trabajos que has hecho aquí en España que ujú, la verdad yo creo que la gente no se da cuenta, pero cuando van a darle al interruptor para encender la luz de su habitación, se enciende por algo, porque hay ujú. muchísimas personas detrás que han Sí, hecho sí, una estructura, una infraestructura, efectivamente. Sí, etcétera, sí. etcétera. Vale, sabiendo ahora que tu padre fue una influencia bastante grande Ujú, en tu desarrollo como mente curiosa y como mente que, bueno, que tiene tendencia a intentar despiezar las cosas para ujú. entender cómo funcionan y qué función cumple cada pieza, ¿no? Sí. Eh, por esas edades más o menos empezaste a hacer deporte también. Empezaste el Sí, rugby, ¿no? sí, sí. El rugby. Bueno, yo empecé, como yo creo todo niño en España, empezó con el fútbol, intenté con el fútbol, se me daba fatal, soy malísimo con las piernas, soy muy torpe. Bueno, había un campo de rugby cerca de mi casa, mis padres Ujú. dijeron, venga, vamos a probar. Yo, desde el primer día que probé el rugby, me enamoré. Te enamoraste. Yo no sé si Ya, fueron los ya. golpes, fue el corretear, no sé, me encantó. ¿Cuál es la Eh, cosa que más te gusta del rugby? lo que más me gusta, es que va a sonar feo, pero me gusta el golpe, me gusta La la violencia. violencia, me gusta el golpearme, Me gusta. sí, también me gusta mucho el golpearme y que no haya un mal rollo, ¿sabes? Eso Sí. me gusta que haya ese respeto, Competitividad sí, esa sana y... competitividad sana, Sí, total, esa es la palabra. efectivamente. Y
Eso ese desahogo, no sé, yo creo que de pequeño era un chico con mucha energía, me gustaba, hablaba mucho, me movía mucho, siempre todos mis profesores me decían, es que no te callas ni debajo del agua, no paras de hablar. Yo creo que era esa gran cantidad de energía, necesitaba un deporte que me desfogara, pero a tope, ¿sabes? Era, con cada golpe yo me liberaba, vamos. Y yo creo que fue un poco eso, era algo que de verdad salía del campo y digo, qué bien me he quedado, macho. Sí, tal cual. El rugby es uno de esos deportes, tío, o sea, que literalmente te dan una... O sea, te convierten en un atleta completo. Sí. Porque es que, o sea, yo me he fijado, tampoco soy un aficionado al rugby y me he puesto a ver muchos partidos de rugby, pero las pocas escenas que he visto de fragmentos de partidos de rugby, la gente que juega ese deporte, tío, gente muy atlética, Sí. tío, son muy explosivos, están fuertes y Sí, tal, sí. y no sé, es un deporte bastante chulo. Sí, es que al A mí me gusta final, bastante. claro, al final tienes como un poquito de muchos deportes. Al final tienes mucho carrera explosiva, tienes resistencia, tienes fuerza, tienes que aguantar golpes. Claro, al final es que es como un cúmulo de todos los deportes. Yo leí una vez una frase que decía, el rugby es el único deporte que necesita de todos los deportes, del resto de deportes, para poder practicarlo bien. Y es verdad, o sea, al final... no sé si habrás visto algunos entrenamientos que hacen algunas selecciones son de boxeo, que tú me has dicho que haces boxeo, pues Sí. se hace mucho boxeo, pero al final te fortalece mucho los hombros y, no joder, Sí. nosotros nuestro arma principal son los hombros, es con lo que golpeamos. Luego hacemos mucho, pues eso, carrera explosiva de pocos metros, mucha velocidad. Sí. Hacemos mucho, es un deporte de desgaste que, vamos, no hay otro igual, Ya. ¿sabes? Entonces al final es un deporte que si de verdad quieres ser bueno, pues tienes que correr, tienes que hacer un poco de boxeo, tienes que hacer natación, tienes que ir al gimnasio. Es un deporte que se alimenta de todos los deportes. Y esa frase me encantó. Me parece un poco de típico tío de rugby fardando de lo guay que es el rugby, pero es Pero que yo digo, creo que es hostia, una es que frase es un poco, bastante adecuada. total. Encaja perfectamente, Sí. yo creo que con el deporte. ¿Y cómo te ha tratado el rugby ¿Cómo me ha tratado el rugby? a lo largo de todos estos años? Porque ya sabes, la gente que hacemos Lamentablemente, deporte sabemos que... Es como una relación tóxica el rugby. Esto yo creo que cualquier persona que le pregunte sobre el rugby es una relación tóxica porque es vicio puro, o sea, te quieres estar jugándolo todo el rato. En cuanto lo dejas una semana o 2 semanas dices, me falta algo y es el rugby, Sí. pero eso es muy, muy, muy lesivo. Yo al final, bueno, yo me rompí de pequeño la tibia, que fue una tontería, me recuperó enseguida, pero luego ya tengo el cuello fatal, los dedos fatal, tengo heridas que ya no se me cierran, es un deporte, las rodillas destrozadas. Ya. Esto ya te digo, tú, cualquier persona que le preguntes sobre el rugby te va a decir, me encanta, pero me duele aquí, me despierto y tengo esto inflamado, me tengo que vendar esto. O sea, el rugby yo creo que es el deporte con diferencia que más tape, ¿sabes? Para vendaje Tape para se vendaje gasta requiere. en, todo Sí. en todos los deportes. Yo creo que esa industria financia ese deporte. Tú tienes que ver un sitio de fisioterapia de rugby antes de un partido. Ya. O sea, la Ya. gente armada en tape, pero por todos lados. Es exagerado. Literal. Pues está bastante chulo. Vale, después, bueno, en tu adolescencia, sí, bueno, has comentado un poquito que eras un chico bastante activo. No sé si alguna vez algún profesor te habrá etiquetado de hiperactivo, que suele ser lo común cuando eres así de chico, de tener trastorno de hiperactividad, TDAH. Es que, no sé, yo creo que esto es algo que he pensado últimamente. Yo creo que últimamente este tema del TDAH está como muy de moda. Y yo cuando era pequeño, lo del TDAH, yo es que no lo había escuchado en mi vida. Yo nunca había escuchado que un niño tenía TDAH. Era un chaval que era un poco trasto, que era un poco travieso, o que era... A mí me decían que era pesado. Yo he hecho la vista atrás y digo, es que era pesado, yo era pesado. A mí me mandaban solo y me ponía a hablar con el que tenía al lado. Me mandaban atrás de la clase y me decían, joder, es que sigues hablando. Me mandaban fuera y me ponía a hablar con la gente. Yo era muy, 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 muy pesado de pequeño. Pero bueno, yo no sé si era TDAH o no sé cómo llamarlo. Yo No sé. simplemente... Sí, yo creo que por nuestros tiempos ahora hay una gran tendencia de darle una etiqueta a todo y llamarlo por... Ponerle sí. Ya por todo el mundo nombres. parece que tiene TDAH. Todo el mundo, literalmente, tío. Y encima parece paradójico, pero la gente que más se le suele etiquetar de esa forma, generalmente suele ser la gente más aplicada, la gente que con más pasión desarrolla su proyecto, etcétera, ¿sabes? Como referentes, por ejemplo, yo que sé, o sea, te puedo decir Elon Musk o Grant Cardone, en plan, gente así que también tienen parecen tener hiperactividad, pero coño, yo creo que
es un arma. Es como, esto es como todo, ¿no? Esto es como el agua, ¿no? Pues te lo bebes y tal, pero si lo Sí. pones en una bomba hidráulica te genera una Sí. fuerza increíble. Sí. Es algo suave, pero también puede ser algo bastante duro. Vale, pues empezaste luego, bueno, hiciste el bachillerato, imagino que hiciste el científico. Sí. Luego te decantaste ya, imagino que ya lo tendrías un poco ya bastante claro, antes de empezar la carrera que querías hacer ingeniería mecánica. Bueno, yo realmente, a mí, lo que te he dicho, a mí todo el tema de ingeniería me encantaba, lo que más me gustaba y me sigue gustando mucho ahora, me apasiona, es la física. Yo, de hecho, mi idea era incluso, o sea, pensé en meterme en física teórica, en haber estudiado la carrera de física teórica. Tuve un profesor un poco regular en segundo de bachillerato, le cogí bastante manía y dije, bueno, lo descarto totalmente, que Hostia, qué a mal. día de hoy Qué mal, doy las gracias porque sí, pero es que la física teórica es un mundo Es un mundo diferente. muy complicado. Sí, Muy lo sé, complicado. lo sé. Creo que me ha gustado las decisiones que he tomado porque ahora estoy leyendo o estoy estudiando física desde un punto de vista un poco más por mí. Lo hago porque quiero, lo hago porque Porque te he apasiona. cogido un libro de física, me apetece leerlo, porque me apetece leer sobre ello, ¿sabes? Mm. No tanto porque tengo que un examen mañana y tengo que aprender. No, me gusta la física porque Ya, me gusta y me gusta ya. leer como el que lee sobre moda, ¿sabes? Literalmente. Muy bien, me gusta. Pero sí, me metí en ingeniería de lleno y por ello. Vamos. Vale, ok. ¿Cómo es el proceso de ser un niño que es un puto pesado a convertirte en un ingeniero? ¿Qué cosas te tienes que quitar de encima? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas te han formado para luego convertirte en el ingeniero profesional que eres ahora? Sobre todo, yo creo que lo que me he ido dando cuenta, sobre todo en la carrera, yo el primer año de carrera fue un desastre, se me dio fatal, no por nada, o sea, a mí el bachillerato se me daba bien porque física se me daba bien, matemáticas se me daba muy bien, entonces lo sacaba fácil, yo lo sacaba fácil, se me daba bien, lo entendía súper bien, llegué a la carrera, pensé que iba a ser igual y fue un desastre total. Y dije, esto hay que hacer algo. Y yo veía a la gente y veía que estudiaba y digo, bueno, vamos a ir cogiendo poco a poco, Vamos tal. a probar a ver si estudiamos. Sí, vamos a probar si a ver si hacemos de verdad algo y a ver qué funciona o pasa. no. Y ya me fue mejor, ya poco a poco fui cogiendo ese hábito de ya todos los días estudiaba, me cogía, pues si había dado, pues yo qué sé, térmica y física un día, pues esa tarde yo me ponía y me pasaba mis apuntes a limpio, repasaba los apuntes y ya como que cogí esa dinámica de vale, si quiero aprobar esto, si quiero sacar esto, tengo que ser disciplinado y tengo que tener un orden y tengo que hacer las cosas con un criterio y con un sentido, ¿sabes? Y bueno, al final pues me fue bien. Hubo años, hubo un año que la verdad que me lo... Por eso, vamos, o sea, si me hubiera tomado todos los años como me tomé ese año, me hubiera ido la carrera de puta madre, porque fue un año que me encerraba a estudiar, súper disciplinado, seguía jugando al rugby, pero yo jugaba al rugby. No sé si sabes, después de los partidos de rugby hay el concepto del tercer tiempo, que es como que el equipo local invita al visitante a comer. Vale. Pues yo me comía mi bocata y me iba a estudiar. O sea, fue un año que me lo tomé en serio. Era un año de asignaturas muy complicadas y se me dio bastante bien, ¿sabes? Y eso es... He hecho la mirada atrás y me cabrea porque digo, tío, eres un capullo que te llegas a haber tomado toda la carrera así y te lo hubieras sacado, vamos, de maravilla. Pero bueno, al final también, yo qué sé, quieres ser disciplinado, pero mi forma de ser es como soy, es difícil compaginarlo. Sí, evidentemente. Pero bueno, sí que eso en mi vida laboral, un poco como la carrera me ha forzado a ser disciplinado, en mi vida laboral lo noto mucho, como me he vuelto maniático en un sentido que necesito que todo tenga un orden y tenga un sentido. Todo tiene que tener una estructura y tiene que tener una lógica. Un control. O sea, tú tienes que tener un control sobre los procesos que ocurren y que ocurran de forma organizada y predecible. Sí, que no haya nada fuera de control ni nada caótico. Eso es. Yo en uno de los trabajos en los que estuve, las cosas se hacían de una determinada manera que a mí me explotaba la cabeza porque me parecía muy caótico, no había ningún tipo de control, no se registraba nada. Y yo dije, vamos a hacer algo muy básico, un checklist. Yo te doy, lo que tienes que hacer es una tontería, pero de esta forma nos aseguramos que todo lo que hay que hacer se hace. Sí. Y es verdad que eso tiende mucho a la ¿cómo se dice? A la como automatizar todo mucho, que a veces es muy aburrido y a mí no me gusta, en cierto sentido, pero es verdad que la automatización es lo más fácil. Es como la mejor forma de que es la mejor forma de que salgan las cosas. Sí, es decir,
después de A va B, después de B va C y después de C va D. Súper matemático. Acaba siendo aburrido, pero es lo mejor, es lo más eficiente. Sí. O sea, es lo Además mejor. es lo que suele funcionar bien, sin margen a error. Eso es. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que te da la ingeniería al final. Sí, yo creo que es un producto de ser ingeniero, porque es que literalmente cuando eres ingeniero es lo que te toca, poner un orden en todos los procesos y que nada ocurra de forma caótica porque estás trabajando en una central nuclear, por ejemplo, y un error pues, puede ser algo bastante tocho o paralizar una planta entera de fabricación de no sé qué, ¿sabes? Sí, o sea, yo no sé si tú sabes, por ejemplo, los pilotos esto lo hacen mucho, que es el método del queso de agujeros, o no sé cómo se llama. Vale, sí, lo conozco. Que ellos de los aviadores, antes de despegar, tienen eso, un checklist, y ese checklist lo pasan, no sé, 3, 4 veces, el mismo checklist. Sí, o sea, eso es aburridísimo. Imagínate que tienes un coñazo y yo te digo ventana, y tú me dices cerrada, ventana 2, cerrada, ventana 3, cerrada, y luego otra vez, ventana 1, cerrada. Y es como, lo haces 3 veces, porque si una cosa se te ha pasado en la primera, a la segunda no se te pasa. Si una cosa se te había pasado en la primera y en la segunda, en la tercera ya no se te pasa. Ya. ¿Sabes? Sí. Entonces, ir paso a paso haciendo las cosas y viendo que se han cumplido. ¿Sabes? Eso yo creo que es... A mí me parece la clave en general el mundo, de cómo funciona el mundo, que entiendo que haya gente que no piensa así. Sí. Al final, bueno, yo qué sé. También, sí, hay diferentes puntos de vista. Sí. Y que luego, bueno, es lo que te digo, es aburrido tanto en cuanto como que se vuelve muy monótono, ¿sabes? A mí eso tampoco la monotonía me gusta, pero es verdad que es lo que funciona. O sea, es las rutinas, es lo que funciona, aunque sea aburrido, pero es lo que funciona. La gente que hacemos deporte y que vamos al gimnasio lo sabemos bastante bien, y la gente que, bueno, tenemos yo que sé, trabajamos en un trabajo que algunas cosas... Sí que es verdad que hay trabajos y trabajos, porque hay trabajos más creativos y que lo requieren para que seas productivo en ese trabajo, y trabajos que es literalmente ABC, ¿sabes? No te queda otra. O sea, esto funciona así, está a punto. Vale, entonces tenemos a Álvaro recién horneado de la universidad. Sales de la universidad y creo recordar que hiciste un máster que es sobre Project Management en la Business School, no recuerdo en cuál fue. ¿En la IESEC? No, IMF creo que es. IMF, vale. ¿Eso lo hiciste antes de trabajar o después de trabajar? Era un máster online y yo lo hice mientras estaba trabajando. Mientras estabas trabajando, vale. Tu primer trabajo fue como becario en Flowserve. En Flowserve. Una empresa bueno, que fabricaba bombas hidráulicas industriales. Vale, ok. Así a grosso modo, ¿cuál era tu función dentro de todo ese...? Como becario, yo lo que hacía un poco, recopilaba la documentación que se había enviado al cliente y el cliente nos devolvía de vuelta, nos la enviaban con una serie de comentarios. Yo lo que hacía principalmente era recopilar esos comentarios. Bueno, normalmente tú cuando envías una documentación al cliente, él te lo revisa, te hace unos comentarios y se hace como un tracking de los comentarios. Sí. Haces como una tabla donde se van como dando seguimiento a los comentarios para ver si se cumple, o a la respuesta del fabricante, ¿sabes? Es como una conversación guiada, ¿vale? Dentro de un documento. Y yo me encargaba de recopilar esos comentarios, los que yo podía dar respuesta, porque eran muy básicos y muy sencillos, yo le daba respuesta, y los que no, pues yo ya se lo iba dirigiendo pues al diseñador, al project manager, a los de calidad o a quien fuera. Un poco era ese vínculo entre... era como la labor de documentalista, digamos. Vale, ok. Claro, en esos tiempos eras becario, tampoco te podían poner ahí pero bueno, al cargo de un proyecto. Estaba bien, porque al final veía muchos planos, mucho manual, mucho... Dijiste, o sea, dirías que esa etapa como becario sentó tu base para luego entender mejor cómo funcionan todos los procesos en una empresa industrial. Esa etapa lo que me ayudó mucho, porque yo trabajaba mucho con el equipo de Project Management, me ayudó mucho a ver cómo trabajaban los Project Manager, y yo creo que es un poco cuando más me empezó a gustar ese rol, esa posición. Porque también conocía a los que trabajaban ahí como jefe de proyectos. La verdad que eran unos máquinas, yo les veía trabajar y la verdad que sentía como un poco cierta admiración, ¿sabes? Yo les veía trabajar, cómo se manejaban, cómo hablaban, y digo, hostia, qué guapo, ¿sabes? Cómo me gustaría llegar a eso yo algún día. Muy bien. Joder, ahora echándolo atrás, macho. Eso mola mucho, esa ilusión de niño, tío, que en verdad es como una ilusión de niño pequeño que ve su superhéroe y dice, ¡buah, yo quiero ser como este! Pero es muy importante los trabajos, tío, porque yo creo que cuando trabajas en algo,
ya hayas emprendido o no hayas emprendido, o estés trabajando para cualquier empresa o cualquier industria, yo creo que lo peor que te puede pasar es que ese trabajo no te guste y no sientas admiración por nadie en ese trabajo. Sí, sí, sí. Y o sea, es como no sientes admiración, no tienes incentivo ni para progresar. Y es como un vacío ahí de tu carrera profesional, ¿no? O sea, como persona que trabaja allí. Sí. Vale, entonces tú viste, por ejemplo, esa posición de Project Management, dijiste, esta gente es la polla, yo quiero aprender de ellos, quiero ser un poco como ellos y tal. Eso sentó en ti esa semilla de luego querer hacer eso, y también imagino que te impregnaste y te empapaste de las cualidades que tenían esos a los que tú admirabas. Luego pasaste a la empresa eólica, ¿no? Eólica. Eólica, vale, que era básicamente instalación, imagino, de las estructuras de generadores eólicos. Eso es. ¿Cómo funciona un generador eólico, tío? Porque muchas veces he visto camiones transportando las astas, creo que se llaman. Sí, aspas. Sí, eso es, las aspas, que son muy largas. Sí, sí. No sé si son como 40 o 50 metros o algo por el estilo. Es que cuando lo ves ahí montado no eres consciente del y lo ves de lejos, tienes. porque no es lo mismo. Sí, totalmente. Es que, ¿qué te voy a decir? O sea, como ingeniero es muy básico. O sea, es que cómo funciona un aerogenerador es muy fácil. Sí, o sea, es como cualquier otro... es una dínamo, claro, es como cualquier otro generador. Es una dínamo que gira, hay unos imanes, genera un campo magnético, genera un campo eléctrico que da la electricidad. Es muy sencillo. Para ti y para mí que lo entendemos, ¿sabes? Claro. Que más o menos hemos visto ese mundo y sabemos de qué va. Sí. A mí cuando me preguntaron, cuando me hicieron la entrevista para esta empresa, me preguntaron, ¿y sabes cómo funciona? Y dije, es un generador, es que no sí, que me da igual que se impulse por viento, por agua, por energía nuclear, por lo que sea. Es una dínamo que se mueve y hace tal cual, ya está. Tal cual. Me interesa muchísimo conocer la implementación de un generador eólico, porque es una estructura que tiene que cumplir ciertos... no sé si llamarlos parámetros, pero tiene que asegurarse de que el peso esté distribuido de una forma equilibrada, de una forma homogénea, para que no haya una variación entre el eje, entre el centro de gravedad, para que no ocurra ningún problema, etc. ¿Cómo cojones coges, plantas algo súper pesado a una gran distancia del cielo por sitios donde hay mucho viento? Sabemos que la fuerza de viento empuja cosas pesadas. Como es algo giratorio, genera una fuerza centrípeta que luego le hace tal y no sé cuál. ¿Por qué eso no se cae al suelo? Porque no se ve lo que hay debajo. Debajo de la tierra hay una cimentación, ahí hay un bloque de hormigón enorme. O sea, eso tiene una base enterrada enorme. O sea, eso tú primero lo que hacen es cavan un agujero, preparan con ferralla y hormigón una base que luego lo único que tú... Porque mi empresa lo que hacía era simplemente montar el molino. Entonces nosotros llegábamos y esta parte de la obra civil, que se llama, ya estaba hecha. Vale. Entonces nosotros lo que nos encontrábamos era como un círculo, como este, con unos pernos saliendo. Vale, ok. Pero debajo ahí había una base de hormigón enorme. Hostia, claro, ¿y los pernos cómo son? ¿De qué diámetro estamos hablando? O sea, diámetro, bueno, digamos, no sé, el diámetro no sabría decirte. Pero más o menos algo así de tocho, ¿no? Eran gordos, sí. Eran gordos. Pero largos, eso sí, los largos eran, o sea, eso se enterraba a la tierra y salía esto nada más. Increíble. O sea, estamos hablando de, a lo mejor, no sé, 10 metros bajo tierra, o sea, algo vasto. Hostia, y bueno, eso sí. O sea... Vale, una cosa que muchas veces yo imagino que obviamos, ¿no? Que vemos una hélice girar ahí arriba con sus aspas y te quedas mirando y dices, pues bueno, son unas aspas que están girando ahí arriba. ¿Cómo se han puesto ahí arriba? O sea, todo se va poniendo con grúa. Al final es muy fácil, es como un Lego. Sí, es como un bloque de Lego que vas poniendo una pieza. Tú pones la pieza de arriba, que es como esta especie de nave que hay arriba, que se llama nacelle. Vale. Y luego va el buje, que es la nariz. ¿Vale? Y luego las palas igual se ponen con una grúa. La nariz es la que es puntiaguda, sí, ¿no? Eso es. Vale. Y luego con una grúa se empieza a subir la pala y se tiene que poner, digamos, en perpendicular. Pero la grúa, ¿a qué altura llega? O sea, es una grúa desde abajo, desde el suelo. Sí, ¿Es un camión que viene o es una grúa que vosotros instaláis para que tenga buena base en el suelo? Es una grúa... O sea, es una grúa que, digamos, la parte de abajo es móvil, pero luego los brazos se tienen que ir montando. O sea, es algo, es una estructura. Sí, entiendo. O sea,
Sí, es que creo que nunca he visto de esos, porque yo las grúas que he visto son las grúas que tienen un brazo así que se va elevando o Sí. sea, que se va elevando de esta forma. Pero luego lo pienso y digo, claro, si tienen que coger algo con tanto peso y es algo que tiene, Sí, tiene este momentum, Claro, joder, es claro, que eso no, debe atrás, pesar un atrás, huevo. atrás tiene unos contrapesos enormes, sí, o sea, Ya, son unas grúas ya, o sea, gordas, son heavies, ¿no? Sí, Son sí, grúas sí. heavies. Hombre, es que estamos hablando De algo es que las bastante palas son tocho. enormes. Y las palas todavía son bastante ligeras dentro De lo que es. Eso sí, o sea, las palas dentro de lo que es toda la estructura no son muy pesadas, es fibra de vidrio. La fibra de vidrio es muy liviana, no pesa nada. Sí, no es O muy sea, densa. evidentemente es un tamaño enorme y pesa, sí, pesa. Pero los tubos pesan un huevo. Lo que pesa una barbaridad es la parte de arriba, la nacel, eso tiene un motor, tiene un transformador, eso pesa una barbaridad. Ya, Estamos hablando ya. de un peso considerable. Ya. O sea, al final la pala impacta por cómo se pone, porque es complejo, porque se tiene que poner así, tiene que entrar. Bueno, es difícil, pero no es lo que más pesa, desde luego. O sea, yo creo que lo más complicado es sobre todo la nacel. Vale. Pero bueno, mola, es interesante lo que decías del eje. Yo he estado en molinos dentro que ha empezado a soplar viento y tú miras arriba y se está moviendo eso que da miedo, asusta un poco. Tú estás arriba y tú notas cómo se mece. O sea, hay un punto en el que si el viento es muy acelerado, se tiene que bajar la gente, todo el mundo de ahí, se para el montaje. Claro. O sea, eso claro. yo me acuerdo cuando estaba trabajando ahí, nosotros estábamos todo el día, yo mi trabajo en oficina, con todas las pestañas que tuviera, todos los Excel o lo que fuera, y siempre tenía una pestaña con el viento. O sea, mirando el viento, qué viento iba a hacer. Oye, mira, pues ahora mañana va a hacer poco viento. Venga, pues vamos a aprovechar y montamos esto y esto. Porque como haya mucho viento no puedes montar nada. O sea, se te jode el día. Ya. Entonces, Ya ves. Bueno, pues la verdad que molaba mucho el como ir un poco, no improvisando, pero ir planificando un poco sobre la marcha sobre la y marcha, dependiendo de las cosas que vayan sí. ocurriendo. Eso mola mucho. Vale, vamos a comentar un poco, esto es algo un poco polémico, ¿vale? Por el tema, porque, bueno, tiene como un de esto, como que, bueno, se sobreposiciona con la política y tal, ¿vale? El tema del apagón que hubo aquí hace un año, creo que fue, o 2. Hace un año, ¿no? Hace un año, ¿no? Hace un año. Fue justo en primavera, de hecho, me acuerdo que fue más o menos por estos tiempos. Sí, fue por estos tiempos. ¿Qué pasó en España? Bueno, y un poco por lo que me estaba informando, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo creo que no se puede apuntar a una única cosa, evidentemente. Estamos con una red eléctrica que, por lo que se dice, es bastante anticuada. No estamos tan interconectados con el resto de Europa o no tan bien como deberíamos o como podríamos. Entonces eso al final nos hace muy, muy débiles. Es decir, si tenemos una falla en España, se jode España y no tienes un plan B que te pueda venir de Francia o de Alemania, de Francia principalmente, sí. O de Argelia, sí. Eso, sumado a que yo no estoy en desacuerdo ni nada, se quiso apostar por una fuerte fuente renovable, que al final la renovable es prácticamente un todo o nada. Es decir, tú tienes viento o no tienes viento. Entonces tienes este pico de energía o no lo tienes. Nada, sí. Y tú no puedes hacer eso, tú tienes que tener una especie, digamos, como un abanico de potencia energética que das a las casas. A la red Entonces, eléctrica. Eso es lo que, no sé, me imagino que lo habrás escuchado, que se habla de los sistemas síncronos. Son sistemas que tú puedes, pues el que más fácil se ve, yo creo, es una presa hidráulica. Que una presa hidráulica es, tú abres el grifo y te va a dar esto. Y esto es constante. Le das esto y te va a dar un poco más de energía. Le das más. Entonces, tú puedes ir regulando ahí la energía. Entonces, ¿qué pasa? Eso se dijo, bueno, vamos a apostar, vamos a poner todo con las renovables, que esto te genera mucha... se dice, poca estabilidad. Vale, ok, poca estabilidad eléctrica, digamos. ¿Vale? Es muy inestable. Eso, es muy inestable. Entonces, claro, a la mínima que haya un pico, pues la red eléctrica no está preparada para ese pico. Entonces, ¿qué pasa? Pues como en tu casa. Cuando hay un cortocircuito, cuando hay una subida salta el plomo. ¿Qué pasa? Que se apaga todo. Sí. Entonces yo creo que fue eso, el querer, no sé, de apostar demasiado pues lo típico que se dice, que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues yo creo que se quiso poner todos los huevos en la misma cesta y yo creo que en general este tema
el tema de la electricidad, sumo también al tema de los vehículos de combustión y eléctrico. Yo creo que no es tanto apostar todo a un todo, sino tiene que ser como un equilibrio, ¿sabes? Tú tienes que tener nuclear, tienes que tener hidráulica, pero también tienes que tener eólica y solar, pero no se tienen que enfrentar, tienen que funcionar unas con otras. O sea, no entiendo por qué tiene que ser... No, tenemos que quitar todas las nucleares. No, o sea, las nucleares están bien, funcionan bien, están más que probadas. Más que probadas, es una energía o sea, es limpia. Es limpia, se puede decir que es limpia, porque tal cual. Tiene una eficiencia, no sé, altísima, que tú... No sé, es que el otro día leía que estaban estudiando para reciclar el uranio usado, o sea, para volver a utilizarlo, para volver a sacar energía. O sea, es que eso no lo puedes hacer con ninguna otra energía. O sea, no lo puedes hacer con carbón, no lo puedes hacer con diésel, no lo puedes hacer, bueno, eólica y solar, porque es como es. Entonces, yo creo que el problema es ese, como lo que tú has dicho, es como son intereses 100% políticos, se pierde no sé, ese objetivo de que al final... Pues yo qué sé, es una tontería, pero si trabajamos como todo en equipo, sale todo mucho mejor y hay un equilibrio en general. Igual, con lo que te decía con los coches. Sí. Si tú apuestas por todo eléctrico, tú tienes que abastecer al eléctrico y a la mínima que pase algo, tienes que alimentar ese eléctrico. Entonces, al final vas a generar mucho de algo. Otra vez, vas a estar en el mismo problema. Igual, cuando pasamos de los coches de gasolina a los diésel, que hubo un momento en el tiempo en el que dijeron la gasolina es malísima, hemos descubierto el diésel y el diésel es mejor. ¿Qué pasó? Que había un montón de coches diésel que emitían otros gases y ¿qué pasó? Que teníamos exceso de esos gases. Claro, evidentemente, pero si tú tienes un porcentaje de gasolina, un porcentaje de diésel y un porcentaje de eléctrico y de hidrógeno y de otros, al final, joder, se crea un equilibrio. No es perfecto, evidentemente, no es perfecto. Hay que buscar el perfecto. Pero, joder... pero es armónico, es armónico. No te genera problemas de 0 a 1. Sí. Eso es. Vale, me he fijado, tío, que en la esfera social y en la esfera política, sobre todo en España, no sé cómo es en otros países porque tampoco he vivido mucho tiempo en esos países para escuchar el discurso de esos países, pero aquí en España, tío, hay un vicio de que se dice todo el rato, no, es que tenemos la mejor red eléctrica, la mejor mantenida, la mejor red ferroviaria, que seguro que lo habrás escuchado a lo largo de todo lo que pasó en Adamuz. Y es como, ¿en serio esto es lo que puede hacer la mejor estructura del mundo? ¿Dar fallos constantemente, un apagón, etcétera, etcétera? Yeah. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que cualquier persona con sentido común sabe perfectamente que ni tenemos ni la mejor red eléctrica, ni la mejor red ferroviaria, pero no entiendo por qué se empeñan, tío. O sea, es pues como... sobre todo lo peor de todo es esa falta de modestia, tío. Que yo creo que vale, que sí, que te creas que tienes la mejor red eléctrica, pero sé un poco modesto, no digas que tienes la mejor del mundo, trata de mejorarla aún así. Eso sí que me repatea. Yo creo que es un poco porque te diría que es porque la política en general, te diría más sobre todo en Occidente o sobre todo en Europa, ha cambiado a una tendencia que no es tanto la política para que el pueblo vaya mejor o para que el país vaya mejor o porque le vaya mejor a la gente, sino para que el partido político X le vaya mejor, ¿sabes? Entonces ahí se pierde mucho pues eso, el buscar formas de mejorar y de sacar adelante realmente al pueblo y al país. Sí. ¿Sabes? Simplemente tú lo que estás haciendo es, joder, ha pasado esto en el tren, vale, voy a tratar de ver cómo me puedo yo quitar de este problema, cómo me puedo exculpar. Entonces voy a decir que tengo la mejor, vale, eso ha sido un error, pero seguimos teniendo lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que importa soy yo como partido político, no que los trenes estén bien. Entonces voy a tratar de vender esa idea, ¿sabes? En vez de decir, joder, pues no tenemos una red ferroviaria tan buena, vamos a hacer lo posible para arreglarlo. Es lo que están diciendo ahora mucho de el mantenimiento no vende porque no es visual, pero es de las cosas más importantes. Efectivamente. Entonces, ¿qué vende? Ahora tú de repente vas a ver que van a abrir no sé cuántas líneas de metro, van a abrir no sé cuántas... Lo de la modernización de la línea circular de metro de Madrid. Bueno, eso me parece... Sí, está chulo, está chulo. Me parece, sí. O sea, pero casi es mejor que no muera la gente en un descarrilamiento totalmente de acuerdo. Es más importante, yo creo. Por eso, como lo que
esa frase, la de no, el mantenimiento no vende porque no es visual, ahí ya te da a entender que la política es puro marketing. No es tanto, el objetivo no es mejorar la vida de la gente, no, el objetivo es que gane ese partido. Sí, tal cual. Se ha convertido en un partido de fútbol. Sí, es una agenda política, yo sigo esto y hago esto, tal cual. Es feísimo, tío. A Es mí feísimo. no, es horrible. Es que encima es brutal. Yo no entiendo cómo cojones, en plan, es como que sí, tenemos la mejor red y da tantos fallos, ¿en serio? Sí. O sea, ¿cómo puedes mentir así tan descaradamente, tío? Falta de modestia. Es decir, vale, pues a lo mejor no tenemos la mejor, pero vamos a hacer lo posible porque Claro, lo sea, tío. Lucha claro, por ello y efectivamente. gánate el decir tenemos la mejor red ferroviaria. Claro, Búscalo. Claro, eso es. Vea por ello. Eso es, tal cual. Vale, hemos comentado ahí un punto bastante extenso, la verdad que me ha encantado porque hemos hablado con bastante pasión. Vamos a pasar al siguiente punto. Después de estar trabajando para la eólica, te metiste como project manager Sí. dentro de... Estuviste en SICE. en SICE, es verdad. Sí, o sea, yo empecé como project engineer, es un poco como el camino natural. Empiezas como project engineer y luego a medida que ya vas aprendiendo y lo coges más, ya pasas a project manager. Vale. Empecé en SICE, que es una empresa que se dedica a implementar e instalar sistemas de control, de gestión en autovías, túneles, metro. Ahora, si vais andando por el metro, os vais a empezar a fijar que, por ejemplo, en las cámaras de videovigilancia pone SICE. Eso no te dabas cuenta hasta que trabajas en SICE y empiezas a verlo. Y yo estaba, el proyecto en el que yo estaba, era un proyecto en Suecia, que creo que continúan con la ampliación de la línea de metro ahí en Estocolmo. Vale. Y mi empresa se encargaba de instalar unos sistemas de seguridad durante la ejecución de la obra. Vale. Es decir, estamos hablando de metro, estamos hablando de cavar túneles por debajo de la tierra, encima en Suecia, que Suecia son todo islas. O sea, Estocolmo, si Suecia son todo islas, Estocolmo sobre todo, son todo islas pequeñas. O sea, estamos hablando de túneles por debajo del agua. Había túneles muy, muy, muy profundos y además en Suecia se caracteriza porque el terreno es piedra, es roca, es duro. Vale. Y los túneles se hacen explotando. O sea, con dinamita. Con dinamita, reventando las piedras porque están demasiado duras para excavar con máquina. Entonces, claro, tú en cualquier momento eso se te puede venir abajo. Entonces, se instala un sistema de alarmas durante todo el túnel, por todo el túnel, que cualquier cosa que pase es como una alarma normal. Sí, aprietas un botón y empieza a sonar y todo el mundo sale corriendo. Sí. Y luego también instalábamos un sistema que era como de control de personal, de dónde estaba la gente, digamos, ¿vale? Era mediante un programa y mediante unos pequeños dispositivos que llevaba cada trabajador, tú podías saber en qué zona del túnel estaba el trabajador. Vale, entendido. Vale, entendido. eso es un poco para controlar dónde hay gente, si ha habido un incendio, saber qué gente está ahí. De repente, cuando sonaba una alarma, lo que hacía la gente era salir, tú mirabas ese sistema y decías, ¿ha salido todo el mundo? No, queda alguien. Hostia, pues vamos a meternos dentro y vamos a sacarle. ¿Sabes? Un poco para controlar a la gente dentro del túnel. Vale, ok. Bueno, os aseguro que no lo sabréis, evidentemente, pero Álvaro ha sido una de las personas que ha trabajado en la expansión de la línea 3 de metro de aquí de Madrid. ¿Cómo funciona el proceso de excavar, de expandir un túnel? Bueno, incluso desde el principio, ¿no? ¿Cómo te metes? Dices, a partir de este punto a este punto nos vamos a meter debajo del suelo, vamos a hacer un agujero súper grande, porque me acuerdo que el otro día estuve saliendo de la línea circular de metro de Argüelles y literalmente que subí 3 escaleras mecánicas y cuando subí la tercera me quedé pensando, ¿cómo cojones esto es tan profundo, tío? O sea, ¿cómo cojones hemos cavado todo esto y luego aquí crear de esto para que la gente suba y el suelo no se cae, las casas no se caen? Y cuando se construye, porque si tú, por ejemplo, lo haces mediante excavadora, mucha vibración, etcétera, 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 pero no genera efectos secundarios. No estás en tu casa y de repente ves grietas en tu casa porque Álvaro está haciendo el metro abajo. Eso porque se vigila mucho de que no pase, pero puede pasar. Vale, así para la gente común y para la gente general y tal, que a lo mejor no somos ingenieros industriales y no hemos trabajado en ese mundillo, me gustaría entender cómo se hace todo eso, cómo funciona, cómo se hace una línea de metro subterránea. Bueno, como he dicho, en Suecia, por ejemplo, que el terreno es roca, se hace por dinamita, pero claro, tú tienes que ver, dependiendo del terreno que tienes que utilizar un método u otro de excavación. Evidentemente tú, en Madrid, el terreno es blando, tú no puedes utilizar dinamita, porque como utilizas dinamita se te viene todo abajo, Evidentemente. o sea, se te hunde. Sí. Entonces,
Esto cuando lo vi a mí me impactó mucho, porque es que es muy loco, porque se excavaba literalmente como se excavaba una mina antiguamente, o sea, a mano. Pico O sea, 5 personas metidas ahí, haciendo un agujero, pico, pala, sacando tierra, iban apuntalando, preparando un poco para que no cediera y vas a otra zona, y vas por zonas, por tramos, y vas tramo, 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 y ya abres una sección del túnel. La aseguras y pasas al siguiente. Haces un trozo, otro trozo y ya abres otra sección. Y vas poco a poco y sacando tierra, así, a mano, excavando, excavando. Otro método que hay, que si vais por las obras que están haciendo en Plaza Castilla, que están soterrándola, Sí. ahí veréis que lo que se hace es no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ese método, pero vamos, a mí es un método agresivo de narices. O sea, tú coges, aseguras con hormigón mediante unos pilotes que se llaman, que son como unos cilindros de concreto, que entierras, los vas metiendo poco a poco, los cilindros los metes, los pones así, paralelos a lo largo, y luego todo lo que te queda en el centro lo excavas. Así, o sea, a pecho descubierto, abierto totalmente al aire. Hostia, o sea que básicamente lo que Haces se hace como es una que se especie crea de como una caja de estructura, zapato. ¿no? Eso Sí, es. o sea, como una caja y la parte del centro básicamente es la que... Preparas los laterales y luego quitas toda la tierra de en medio y luego le pones una losa encima. Quedaría como un cuadrado con un círculo. Eso es. Entonces, cuando vayas yendo por los túneles por Madrid, te vas a ir fijando, por ejemplo, otro método que se usa en Madrid, que en la línea 11 se está usando ahora, es mediante tuneladora. Sí. Que eso es cuando el terreno es seguro, tienes un entorno que puedes trabajar bien, puedes meter un bicho de ese tamaño Sí. para hacer un agujero. Sí. Entonces tú, si vas por Madrid, te puedes ir fijando que, por ejemplo, los túneles de la M30 son enormes y son muy limpios, están hechos muy limpios, está una circunferencia perfecta, eso está hecho con tuneladora. Pero si tú te vas, por ejemplo, yo vivo en Atocha, ¿vale? En Paseo Santa María de la Cabeza hay un túnel que, si tú te metes, ahí ves 2 tipos de túneles. ¿Es el túnel que lleva a la 42? Creo Porque que por Atocha y te desvías, pillas una avenida que no sé cuál es, que está... ¿Paseo Santa María de la Cabeza? ¿Puede ser? Creo que sí, que luego te lleva a Plaza Elíptica. Sí. Es ese, ¿no? Vale, Ese. sí. Bueno, pues ahí tú vas yendo y vas a ver un túnel muy circular, pero si te fijas arriba, tiene como unas marquitas, como una rebaba, digamos, de concreto. Eso es porque se ha acabado a pico y pala. A pico y pala. Esas marquitas son de las tablas de madera que se van poniendo para asegurar que no se caiga que no se te caiga el terreno encima, ¿sabes? Para poner el concreto bien, para que quede bien ajustado. Es muy característico. O sea, si lo pasas y te fijas, lo vas a ver y vas a decir, hostia, se ve la tabla de madera ahí, o sea, se ve pegada. Hostia. Y luego, si sigues un poco más para adelante en ese túnel, vas a ver un túnel totalmente cuadrado, rectangular. Pues ese se ha hecho, se plantan así los pilotes entre los laterales y cabo por en medio. Y eso, si vas por Madrid, se ve, es que es muy característico, se ve mucho la diferencia entre túneles. Hostia, ya ves, súper interesante, tío. Vale, ya así para finalizar el podcast, que bueno, me gustaría la verdad que hubiese quedado más largo, porque tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar, además cosas que nos gustan, y yo creo que seguramente la gente que nos estará escuchando también les gusta y seguro que habrán aprendido bastante. Me gustaría saber qué cosas tienes pensadas para los próximos 5 o 10 años de tu vida. No sé si tienes algún planning especificado, no sé si has tenido alguna vez alguna inquietud de querer emprender en el aspecto técnico ingenieril de tu sector, o cómo lo ves. Pues fíjate que es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿eh? ¿Cómo me veo dentro de 5 o 10 años? La verdad que no tengo un plan, o sea, no tengo un plan a 5 años vista a nivel laboral y profesional. Me gusta mucho lo que hago. Yo un poco la idea que siempre he tenido es aprender, seguir aprendiendo, quiero aprender de todo un poco, sobre todo de mi mundo más técnico, aprender más, pues he estado mirando para estudiar telecomunicaciones porque me parece que es el futuro, me parece que es un mundo muy interesante. Cuando estuve trabajando en esto de Suecia, me metí muy de lleno en ese mundo y me empezó como a picar mucho la curiosidad. Entonces no tengo como un objetivo como muy específico para dentro de 5 años, simplemente es como una meta personal diaria de no parar de aprender nunca, de seguir aprendiendo, de seguir buscando cosas que aprender, de seguir indagando y día a día saber un poquito más de alguna cosita, ¿sabes? Y
un poco, no, ya te digo, es como he cambiado tanto de campo, es como que tengo un batiburrillo de cosas. Sí. Quiero como especializarme en todo, pero es muy difícil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ese es mi idea es eso, un Vale. poco... Me gusta mucho la respuesta. No Me parece dejar de una aprender respuesta nunca. muy buena, la verdad, y yo creo que para tener éxito en la vida, ya sea emprendiendo o profesionalizándote en tu profesión, el aprendizaje continuo, la curiosidad insaciable, yo creo que son de las características más importantes y las que literalmente hacen el 80% de tu recorrido. O sea, es que es brutal. O sea, yo Sí, creo que es la parte más importante, nunca dejar de aprender, sobre todo nunca perder esa curiosidad, porque yo creo que es la que te empuja al querer aprender más, al querer sí. saber más, ves algo que no conoces o que nunca has visto y te pica esa curiosidad de decir, ¿esto qué es? Quiero conocerlo, quiero saberlo, cómo funciona, quiero estudiar sobre ello. Y nada, yo sinceramente un consejo a todos, que estudiéis, que le echéis tiempo. Obviamente si es algo que nos gusta, pues escoged algo que os gusta, la verdad, porque yo creo que el hecho de que a ti te guste tanto estudiar eso es porque te gusta. Sí. A lo mejor si te pongo a estudiar plantas, botánica, vas a decir, ¿qué cojones es esta mierda? Aunque bueno, la gente que más o menos somos científicos y tecnológicos, aunque nos pongas con plantas, yo creo que encontramos una forma de cómo es esta vida vegetal, cómo funciona todo esto. Es ese gen curioso que... Sí, yo creo que es algo universal, tío. Yo creo que cuando tienes ese gen, te pongas en el sitio en el que te pongas, te pica la curiosidad por saber cómo funciona cualquier cosa. Sí, me gusta, tío. Hoy en día que todo está muy estudiado, muy especializado, Sí. es que puedes aprender de algo muy concreto y puedes aprender una barbaridad y puedes leer y tienes información en internet, en todos lados. Y de hecho, ahora con la inteligencia artificial puedes aprender incluso a mayor velocidad porque puedes usarla ella para generar informes, para generar aprendizaje guiado, para sintetizar el contenido, le puedes abastecer a la IA con muchísimo contenido y te lo sabes sintetizar para que lo entiendas. Y no sé, tío, cada vez tenemos más herramientas para hacer más, o sea, paradójicamente la gente tiende a hacer incluso menos, pero bueno, yo animo a todos a que uséis estas herramientas para seguir progresando, para aprender y para esas cosas. Vale, ok, vale, pues antes de finalizar, ¿vale? Es que esto es tradición aquí en el podcast, ¿vale? Uno de los eslogans, bueno, el eslogan por excelencia de este podcast es cuerpo, mente y carácter, ¿vale? Entonces me gustaría que nos dieses a la audiencia y a nosotros un consejo para mejorar y perpetuar el bienestar en cada uno de esos, para el físico, para la mente y para el carácter. Yo justamente me cuido muy poco, muy mal. No sé, yo creo que tampoco hay que comerse mucho la cabeza y encima hoy en día con todo este tema de los influencers y todo esto, yo creo que nos rayamos mucho. Sí. Yo creo que la clave es en general mantenerte despierto, mantenerte en movimiento, hacer cosas todo el día. Yo ahora mismo estoy tratando como de alejarme del teléfono porque es verdad que absorbe mucho. Tengo un amigo que me dice, es que todas las tardes me siento en el sofá, me pongo la tele y es que me absorbe. Y digo, es que no tienes que ponerte la tele. O sea, que ese es el problema. Yo creo que no nos tenemos que obsesionar tanto con este tema del cuerpo, mente y demás. Yo creo que simplemente es... haz pequeños cambios en tu vida que sepas que te van a mejorar, ¿sabes? No tienes que ser el que más peso levanta del gimnasio, pero ve al gimnasio, ve un rato o sal a correr, disfruta de ese ratillo, es para ti, ¿sabes? Piensa en tus cosas. No te pongas la tele, ¿sabes? Lee un libro, que hay muchos libros súper interesantes. Yo hasta hace bien poco no leía nada, no es que no me gustara, que no le encontraba nada. Pero empecé a ver podcasts, empecé a escuchar a gente que me interesaba mucho, que hablaba de cosas muy interesantes, aconsejaban libros y digo, coño, es que hay que leer. Hay que hay que leer porque ahí está la sabiduría. La lectura es muy importante, tío. Sí. Y lamentablemente cada vez hay menos bibliotecas personales. Y es en el mundo. que le empiezas dedicando 5 minutos al día y yo te juro que hay días que llego a casa y digo... Voy a leer. Tal cual. Y me siento y leo y te sientes de puta madre, aprendes y te mola. Y me ese mola. ratillo. He encontrado eso que me gusta leer y lo estoy disfrutando. Me gusta. Es eso, pequeños hábitos, yo creo que poco a poco y le vas cogiendo gusto, es no sé, como encontrar lo que te guste, que te sienta bien, ¿sabes? Y paso a paso, hábitos atómicos, cada día siendo constante y pequeños pasos hacia ello.
Yo creo que para sintetizar tu mensaje Mm. es dejar de sobrepensar las cosas, Eso es. hacerlo, ya está. Tu Mm. físico, ve al gimnasio. Ujú. Come medianamente bien, no hace falta que seas estricto con la dieta, 80-20, puedes comer algo que te apetezca y tal, si sales, Sí. come tal. Al fin y al cabo, la comida es comida. Yo, por ejemplo, en lo de comida basura, yo no creo en la comida basura. O sea, yo creo que hay mejor comida que otra, pero todo es Sí. comida, porque una Sí. hamburguesa del McDonald's, Eso al es. fin y al cabo, son carbohidratos, grasas y tal. ¿Me Sí. puedes decir en cierta proporción? Sí. A lo mejor te renta menos que comerte algo con un poco más de Sí. nutrición, o sea, más nutritivo, más vitaminas, etcétera, sí, pero bueno, son Pero no te grasas, rompas la carbohidratos y cabeza, tal. exacto. Efectivamente. Tener una buena nutrición Ah. tal y ya está. Ser una persona activa que más o menos Sí. tenga una mentalidad positiva para trabajar también un poco tu mente y ya está, tío. Actitud Es que y hay que para hacerlo adelante. fácil, yo creo, si no, Sí, yo creo que... si se convierte en un esfuerzo extra o en un trabajo, ya se hace pesado. Y luego no se hace. Y se le Y luego agarra no se tirria, hace, eso es. evidentemente. Yo creo que keep it simple es como Eso es. el Así mejor no va. mensaje. Vale, pues tío, me ha encantado el podcast, ha estado de puta madre, la verdad. Igualmente, un Muchas placer. gracias por venir a nuestro podcast y nada, chicos, espero que hayáis aprendido muchísimo. Y nada, seguidnos y os vemos en el próximo episodio, ¿vale? Venga, cuidaos. Bueno. ¿Qué te ha parecido?